Hola, hasta ahora hemos estado siempre hablando de transformaciones de lo que son gases ideales o lo que considerábamos como gases ideales. Es decir, cuando veíamos las leyes de Boyle-Mariotte, de Charles, de Gay-Lussac, la ecuación de estado de los gases ideales, todo ello estábamos referencia a un gas ideal. Vamos a ver después qué es lo que se considera por gas ideal, cuándo se considera un gas ideal y cuáles son las diferencias con lo que es un gas real. Vamos a empezar diciendo que en general las ecuaciones de gases ideales aplican cuando las presiones son bajas, ¿vale? Cuando la presión es baja. Es decir, recordad que la medida de la presión al final lo que venía reflejando o lo que venía indicando era el número de choques de las partículas que las partículas tenían contra el recipiente, y ese era el indicador de la presión. Entonces, lo que son las ecuaciones de los gases ideales, todas ellas hacen referencia pues cuando el número de choques entre partículas, número de choques contra el recipiente de estas partículas es bajo, lo que viene a ser lo mismo que presión baja. Y además este número de choques contra las paredes, la presión, depende y es función del número de partículas. ¿Vale? ¿Qué otras asimilaciones hacemos o que estamos asumiendo cuando asumimos un gas como un gas ideal? Bueno, pues estamos asumiendo que cada partícula se mueve por todo el volumen del recipiente, ¿vale? Y que el volumen que ocupan las partículas es despreciable, es decir, por ejemplo, voy a anotarlo aquí, volumen de las partículas despreciable. Haciéndolo a lo bruto, ¿no? Si las partículas, si las viéramos pues al microscopio, se vieran así, esto estaría ocupando volumen, ¿verdad? Bueno, pues realmente lo que estamos asumiendo cuando asumimos un gas ideal es que cada partícula es así, un puntito, ¿vale? Es decir, que su volumen es despreciable. Todas las partículas tienen un volumen. Entonces, bueno, cuando aplicamos estas ecuaciones de gases ideales, pues asumimos que el volumen es despreciable y que por lo tanto el volumen del recipiente, ¿vale? Esto implica que el volumen del recipiente es todo el volumen disponible. Es decir, que no hay que restar nada de volumen debido al volumen ocupado por las partículas. Vale, pues una vez que aplicamos esto, pues sabemos que la ecuación de estado de los gases ideales es P por V igual a N por R por T. Vale, vámonos a los gases reales. ¿Qué es un gas real? ¿O cuándo tenemos que utilizar las ecuaciones de gases reales? Bueno, pues cuando hablamos de presiones altas, ¿vale? Presiones altas. Es decir, tenemos muchas partículas dentro del recipiente, entonces no solo ocurren choques con las partículas contra las paredes del recipiente, sino que las partículas chocan entre ellas, ¿vale? Del recipiente, las partículas chocan entre sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que teniendo, digamos que el número de choques contra las paredes del recipiente es menor que lo que le correspondería para ese número de partículas, ¿vale? Entonces, colocando todo, digamos, si pudiéramos colocar todas las condiciones de temperatura, de volumen y número de partículas en el mismo recipiente, bueno, pues en un gas real estaríamos midiendo una presión menor que la que se calcularía cuando consideramos un gas ideal. ¿Por qué? Porque las partículas chocan entre sí, entonces acaban
no chocando contra el recipiente, es decir, su presión sería menor. Y después, que nos queda la tercera variable, pues el tema del volumen. El volumen de las partículas, podríamos poner que importa, no es despreciable, ¿vale? Entonces, el volumen útil del recipiente es el volumen total menos el volumen ocupado por las partículas, ¿vale? O sea, hay un volumen realmente que las partículas tienen cierto volumen, ¿vale? Entonces, el volumen disponible para que se muevan, o sea, lo que aquí estoy llamando volumen útil, es el volumen total o el del recipiente menos el que ocupan las propias partículas, ¿vale? Y esto da lugar a la siguiente ecuación de estado, que es P por A por N cuadrado partido por V cuadrado, es decir, está afectando, este es el término que aquí era P, bueno, pues esto se ha transformado en esto, y el término V pues es igual a V menos N por V, esto es igual a N por R por T. Bueno, pues ha cambiado la forma de nuestra ecuación de los gases ideales, fundamentalmente en que corrige, ¿vale?, la presión, siendo la presión más baja que la que veríamos, siendo todo esto igual a esto, pues veríamos una presión más baja que aquí, por lo que decíamos, porque las partículas van a chocar entre sí, y el término de volumen también cambia porque digamos que tiene en cuenta el tema del volumen útil, que no hay todo el volumen disponible, ¿vale? A estas constantes A y B, que son nuevos términos que aparecen aquí, ¿vale? La A y B se conocen como constantes de Van der Waals, ¿vale? Y bueno, pues sus valores dependen del gas en sí mismo, ¿vale? Dependen del gas del que estemos hablando. Es decir, tendrán un valor para el hidrógeno, tendrán otro valor para el nitrógeno, tendrán otro valor para el CO2, etc. Como decíamos, bueno, pues el término A afecta a la presión, de forma que la presión medida es menor a la que tendríamos si calculásemos el gas como ideal, y el término B afecta al volumen, de forma que se corrige el tema del volumen disponible. Entonces, en términos generales, ¿cuándo tenemos un comportamiento ideal? Vale, vamos a ver esto. ¿Cuándo podemos hablar de un comportamiento ideal? Bueno, ya os anticipo que, aunque esto hay que verlo porque tenéis que saberlo, que cuando utilizamos esta ecuación de estado, estamos asumiendo muchas cosas que luego, si las llevamos a la práctica, podemos no encontrarnos con ese mismo valor. Es lo que vais a utilizar el 99,9% de vuestra vida cuando os enfrentéis a problemas de física y química. Incluso estoy hablando bueno, pues ya en niveles bastante avanzados, ¿de acuerdo? Bueno, pues para que un gas tenga un comportamiento ideal, tienen que cumplirse estas cosas. Bueno, lo que hablábamos, presión baja por el tema del choque entre las partículas y una temperatura por encima, y bastante por encima, del punto de ebullición. ¿Vale? Y el comportamiento real pues será lo contrario, es decir, cuando se encuentre a una presión muy elevada o una temperatura próxima a su punto de ebullición, ¿vale? ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues porque comienza a ver, cuando estás cerca del punto de ebullición o del punto de, digamos, de condensación, en esa zona del cambio de estado empiezan a aparecer fuerzas de atracción entre las partículas, ¿vale? Precisamente
que es sabéis que lo que cambia de estado líquido a estado gaseoso es la fuerza de atracción entre las moléculas de nuestro gas o de nuestra sustancia, ¿vale? Entonces, por eso, cuando se está cerca de esas zonas de cambio de estado, pues es cuando tenemos que dejar de considerar un comportamiento ideal y tendríamos que pasar a considerarlo un comportamiento real. Pero ya os digo que, siendo prácticos, ahora haremos una serie de problemas para repasarlo. Casi siempre vais a utilizar la ecuación de estado de los gases.